Hola chicas y chicos, pues primero me presento, soy Cristina Contreras y el día de hoy les voy a platicar un poco sobre qué ejercicios serían sobre todo como los esenciales que podríamos contemplar en el momento de trabajar con el lenguaje desde nosotros, desde el ámbito de la psicología. Esta solicitud que me comentaron, pues igual sé que tiene que ver con dar algunos ejercicios prácticos, entonces más que enfocarnos en lo teórico nos vamos a enfocar en lo práctico. Pero pues antes de eso pues hay que ver un poco los hitos del desarrollo, ¿no? El que nosotros vayamos a campo a conocer las diferentes realidades que pueden existir, pues hay que ver que también el desarrollo del lenguaje, pues como todo no es lineal, ¿no? Como todo en la teoría, pues tampoco es que vamos a encontrar lo mismo que vamos en los libros, y parte de ello pues también el lenguaje, ¿no? Su desarrollo pues no es lineal. Esto quiere decir que podemos encontrar diferentes hitos que pueden irse estimulando o que falta de estimularse en función de los ámbitos en donde se van desarrollando las personas. Sobre todo en la infancia pues es algo que se puede ver, que es algo muy notorio cuando hay una poca estimulación en el lenguaje o si hay una situación fisiológica o hereditaria que esté afectando, ¿no? En este aspecto pues hay que considerar como estas cuestiones lingüísticas, cuestiones del aparato fonador y eso pues contemplar hasta dónde están sus limitaciones y reforzar las que serían pues sus eh, herramientas que puede tener en el momento, ¿no? Para esto, pues sí, a pesar de que pues podemos decir que no existe un desarrollo lineal, pues también podemos contemplar que hay ciertos elementos que sí deben de existir y que estos serían como los focos verdes de que vamos en un buen desarrollo y si serían focos rojos, pues serían ver que estos no están sucediendo, ¿no? Podemos hablar de varios ítems, así como hitos que podrían estar sucediendo. Dentro de ellos, el primero es el de a los 6 meses se pueden empezar a producir sonidos simples como ma o ba o be, bo, que son sonidos que justo pues se empiezan con el buscar, ¿no? La mirada del otro, el que haya un gesto de risa, el gesto de molestia, que haya una reacción en ellos como una sorpresa, pues ya son elementos que vamos viendo que son primeros momentos del lenguaje, ¿no? Al año pues ya pueden decir entre 1 y 10 palabras y comenzar a imitar frases simples. Estas palabras pues pueden ser solas y que también no tienen que ver con una mezcla, es decir, que no están trabadas, que no tienen mezcla de TR, pues estas palabras pues son más sencillas y pues mucho tienen que ver con su entorno, ya sea lo que toman, agua, bibi, leche, mamá, papá, eh, y palabras que pueden estar en su entorno, ¿no? Quizá voy a decir carro, pero no con la R. Aún así, pues ahí el lenguaje puede ser un poco más limitado y que sea más entendible por mamá y papá o solamente mamá, ¿no? Dependiendo con quién interactúe más o la persona que sea la principal cuidadora. A los 2 años, pues se pueden decir entre 200 y 300 palabras, en donde ya se comienzan a formar simples como pues frases. Estas frases pues realmente ya no están siendo nada más como aisladas palabras, sino que son frases que son como el objeto y el sujeto, ¿no? A los 3 años ya se pueden decir entre 9.000, no, perdón, 900 y 1.000 palabras y estas, pues, ya también pueden hacer preguntas simples, usar tiempo pasado, presente y no todavía el futuro no, ¿sale? En esto, pues, ahí ya hay un momento que se entiende un poco la noción de que hay algo que pasó antes y los verbos empiezan a conjugarlos distintos. A los 4, pues, ya aumenta su número de palabras, el léxico de 1500 a 1600, que creo que bueno, ustedes en el campo cuando van a ir a esto, no es que sea tan necesario que lo puedan ver que vayan a contabilizar las palabras. Hay un instrumento que es el CDI, ese es un instrumento que les puede ayudar, creo que está de acceso libre, si no pues ahí hay algunas páginas que lo pueden adquirir en el que ustedes pueden ver el número de palabras que ya
adquieren las niñas y los niños en ciertas edades. Sobre todo esto se hace en los primeros meses para saber cuántas ya se dominan y pues en eso ya poder hacer detectar una estimulación del lenguaje si es necesario o no. En estas pues se comienzan a utilizar también ya frases completas o complejas que ya también podemos ver un orden, ¿no? Ya podemos decir que hay primero, segundo y tercero de una situación tal cual, como primero me sirvió un vaso de agua, después lo puse en la mesa y el tercer momento se me cayó. Entonces, pues es como identificarlo también históricamente. A los 5 años en adelante, pues ya vamos viendo que se refinan sus habilidades lingüísticas, el uso de este lenguaje para, pues, de alguna forma complejizar un poco el diálogo en el que ya hay un razonamiento y existe una narración más fidedigna, ¿no? Donde ya existen más artículos calificativos, ya existen una descripción un poco más clara de las cosas, que no nada más es como si es dura, frágil, del color, el tamaño, es donde ya adquiere más el léxico para poder complejizar la forma en que podemos platicar, ¿no? Sobre todo el aspecto de la plática, podemos ver un diálogo que ya puede sostenerse en cuanto a las habilidades que tenga la persona y del interés, obviamente, también, ¿sale? Bueno, en otro aspecto que vamos a revisar pues sería la parte de los componentes del lenguaje. ¿Por qué vamos a revisarlos de esta forma? Porque si nosotros los estudiamos de forma separada, también los podemos trabajar así, ¿no? Esto nos ayuda y nos permite en entender el que diferentes segmentos o diferentes áreas se pueden trabajar de forma aislada o en conjunto y que esto genera diferentes pues áreas donde se pueden trabajar, ¿no? En la parte del lenguaje vemos la fonética y la fonología como un elemento que es clave de la articulación más físico, donde pues es tal cual la producción y percepción de los sonidos que se califican como parte del habla, ¿no? Es cuestión solamente física de estos sonidos que nosotros ya tenemos en un sistema lingüístico en el que podemos entender qué es lo que se está diciendo. Esa parte en la que podamos generar estos diálogos a partir de un sistema lingüístico que todas y todos compartimos y que este se va haciendo a partir de los sonidos que nosotros emitimos, ¿no? Entonces podríamos decir que es la parte más natural o la parte más orgánica de cómo nosotros hablamos, que ya tendría que ver con cuestiones de ejercicios de la lengua, ejercicios que tienen que ver con el soplo, con el también la parte de la lengua, boca, labios, perdón, y dientes. Entonces aquí las cuestiones fisiológicas son las que también a veces tenemos que trabajar o identificar para ver hasta dónde tenemos ciertas limitaciones. En la semántica, esta área pues se centra en el significado, ¿no? Tal cual, qué es lo que significan las palabras. Entonces ya cuando hablamos de los fonemas, que es la parte fonológica que un fonema hace una palabra, esa palabra tiene un significado y este significado pues cambia en diferentes contextos en ocasiones. Pues también en la semántica pues estaba a perder de la lengua que nosotros manejemos y que pues bueno, nosotros al tener incluso una lengua que es hablada en español, pues tenemos diferente incluso nuestro aparato fonador, porque nosotros articulamos más ciertos fonemas que otros, ¿no? En nuestro caso es la R, que por eso podemos ver culturalmente que las otras, por ejemplo, otras lenguas como que son las del inglés, pues es más difícil pronunciar la R. Si nosotros queremos pronunciar la R como lo hacen en Francia, en el lenguaje pues igual francés, pues es complejo, ¿no? Pero depende también de esta, pues articulación que vayamos desarrollando en cada contexto. La sintaxis entonces entra ya después de complejizar solamente las palabras, es como las reglas que rigen este orden de las palabras, ¿no? Que haya como una combinación para crear frases y oraciones, es como el que estas palabras me sirven para dar un contexto en función de todas estas oraciones que estoy haciendo. Y la pragmática
sería como el que engloba a todo lo demás, que es cómo se analiza el lenguaje en los contextos sociales y comunicativos. Entonces aquí ya podríamos englobar también las reglas que nosotros tenemos cuando hablamos, en la interpretación que le damos a esos mensajes, y que pues está también ver de qué forma está intencionado este lenguaje. Porque nosotros ya ahí vemos cómo se utiliza para intencionar o como para ver de manera efectiva cómo funciona en una conversación. Las principales recomendaciones que quisiera que ahondáramos, sobre todo cuando estamos haciendo una terapia de lenguaje o alguna intervención en lenguaje, es esencial también cuidar mucho la autoestima de las niñas y los niños que estemos trabajando. Y eso comúnmente pasa que cuando estamos con alguien que ya sabe que hay una forma de no hablar correctamente, pues evita hablar, ¿no? Y la parte de que cuando está evitando hablar, pues esto no ayuda a que se pueda seguir estimulando el lenguaje, incluso es que eso promueve el que no se estimule y que se queden estancados en la misma área, ¿no? Entonces, uno de los principales es evitar corregir en público estos errores de la pronunciación. No es como que estar diciéndoselo constantemente ayude, sino que una ocasión está bien, y pues eso, sobre todo si ustedes van a trabajar lenguaje, pues lo que estén haciendo no va a ser lo único que va a servir, sino que necesitan que lo puedan platicar con papás y mamás para que ellos lo puedan hacer en casa, porque si ustedes van, hacemos una sesión, no es nada más que se pueda trabajar en esa sesión, sino que se tiene que trabajar en conjunto con papá y mamá o la cuidadora principal. Entonces, pues estos como ítems son importantes que los tengamos que nombrar a tanto a los cuidadores principales como a nosotros que lo vamos haciendo. Entonces, no repetir estas palabras comúnmente en frente de mucha gente sí es esencial para cuestiones de la autoestima. Después tenemos esta parte de que nosotros cuando estemos hablando hay que pronunciarlas de manera correcta. El que nosotros hablemos con ciertas frases o ciertos nombres, que se escuche claro, sobre todo cuando hablamos con esa persona directa, ¿no? El que nosotros también verbalicemos y lo hagamos de una forma fisiológica de la cara para que puedan ver cómo se pronuncia ayuda mucho. El utilizar el lenguaje infantilizado, es decir, que no hablemos nada más en diminutivo, que es algo quizá muy culturalmente arraigado en México, que es la parte donde nosotros hablamos y decimos las cosas en diminutivo. Decimos algunos elementos más cuando estamos hablando con infancias, quizá con este afán de conectar, pero el que nosotros lo utilicemos así, pues tampoco no propicia el que se puedan decir las cosas de la manera correcta, y al contrario, pues quedarse con eso, ¿no? También una confusión de cómo se dice y me están corrigiendo. El que se nombren las cosas y las actividades que se realicen conjuntamente es como ir narrando poco a poco lo que estamos haciendo. Es parte de lo que también podría ayudar en el entorno, no nada más en donde ustedes estén haciendo las actividades, sino como recomendación para padres y madres que podrían darles, ¿no? El platicar no nada más es cómo nos fue en el día, que jugaron o cómo están, porque pues como decíamos anteriormente, ¿no? El diálogo a veces no puede ser tan interesante quizá, pero el que nosotros estemos hablando constantemente de nuestras actividades, incluso en la infancia o cuando son bebés, ayuda a que esa estimulación es estar constantemente escuchando algo que después le vamos a dar sentido. Algo que es fundamental es la escucha atentamente a las infancias, y que pues esto se responda a sus preguntas pues de una forma clara y concisa y amable. Esto es quizá una cuestión más de edadismo, se le puede decir así, que es considerar que la persona, el niño o niña, no tiene como cierta cavidad o importancia en lo que diga por su edad. Entonces es mejor pensar que esta edad que tiene no es la que corresponde a que sea o no valioso su aporte. Entonces
el entorno sí es algo que facilita o hace que se interrumpa, ¿no? El que podamos preguntar y que pensemos que no nos van a contestar de una forma pues coherente o congruente porque por su edad. Entonces es otra forma de también pues desvalorizar todo lo que pueden decir, ¿no? Y esto también promueve un ambiente que no se pueda tener un diálogo. Esto que pasa, pues eso, que si nosotros escuchamos de forma atenta y contestamos preguntas sin desvalorar o devaluar lo que están diciendo, hacemos sentir al niño seguro o segura y pues de que no se avergüence de lo que está diciendo, ¿no? En la medida que sea posible, pues también que las actividades sean lúdicas, que siempre sean divertidas. Esto ayuda a que pues no se cree un ambiente tedioso sobre el tema que puede ser pues incómodo el saber que el lenguaje es el que nos está costando trabajo. Y pues el realizar los ejercicios en conjunto, pues esto ayuda a que los niños puedan aprender a partir de la invitación. Su participación pues es fundamental en esto. Bueno, pues ahora vamos a pasar a los ejercicios. Voy a hacerles algunas recomendaciones de ejercicios que vamos a dividirlos por estos elementos, ¿no? El fonético, fonológico, semántico, sintaxis y la pragmática. En cuanto a los ejercicios fonéticos y fonológicos, pues realmente pues vamos a ver que es mucho más de lo fisiológico, no vamos a ver algo aquí psicológico. Nosotros vamos a ver la parte psicológica hasta la parte del pragmatismo, que es justo cuando vemos quizá que existe un mutismo selectivo, que existen cuestiones de retroceso del lenguaje por algún trauma que se vivió, o hay una cuestión que ya es neuropsicológica que está afectando también al lenguaje. En estos aspectos pues vamos a ver que la mayoría podemos seguir estimulando el lenguaje a pesar de la edad que podamos tener, pero en cuestiones pues sobre todo morfológicas son las que pues no podemos tener un progreso mayor, pero sí un entendimiento, porque hay que entender también que el lenguaje pues no nada más es lo que nosotros expresamos, sino también cómo lo comprendemos, y que otra forma de poderlo expresar también es la parte de la comunicación, que puede ser a partir de la lectura y la escritura, ¿no? Entonces, pues tenemos diversas formas que hay que explorar todas para que la infancia que nosotros estemos trabajando pues tenga diversas oportunidades de comunicarse y entablar como esta interacción social. En los ejercicios fonéticos y fonológicos, vamos a encontrar aquí el que existe sobre todo el soplo, parecería que es uno de los que más sencillos, que todos soplamos, respiramos, ¿no? Pero el soplo es uno de los más importantes que parecería que no lo hacemos automáticamente, pero el saber soplar, el que utilicemos nuestros pulmones, ayuda mucho al que entendamos que hay ejercicios donde usamos mucho el soplido, ¿no? El que yo esté exponiendo, el que yo sepa respirar mientras expongo y no me quede sin aire, pues es algo que debí trabajarlo desde la infancia, ¿no? Y que no siempre se trabaja de forma consciente, pero que sucede. Uno de los ejercicios es esta parte de uniendo las manos, que se coloquen los labios en los dos dedos, que son estos los pulgares, y después emitir el sonido para que pues de alguna forma estemos soplando. Debería de sonar así. La intención es un poco más lúdica, que si podemos hacerlo a partir de sonidos de los búhos, sonidos como pues que algo les represente a algún animal, ¿sale? Si no es posible lograrlo, la intención es el soplido, ¿no? Y podemos hacer ejercicios donde puede ser un soplido fuerte o bajo. Otro ejercicio puede ser el de una pluma, que podemos estarla soplando sin que se caiga. Esto también se puede hacer con globos o ponerlo sobre una mesa y que se lleve de un lugar a otro. Si vemos, son ejercicios que son más lúdicos y que pues implica más que nada la interacción con el soplido. Entonces ustedes pueden ser muy dinámicos y llevar varios materiales que pueden ayudarles a que se pueda generar este ejercicio, ¿no? El otro es el cómo inflar un globo. Pues ayuda no nada más a ver qué tanto podemos ver que tiene desarrollado sus pulmones, sino también cómo poder aumentar la capacidad respiratoria.
y pues podemos inflarlo de diferentes tamaños y después que se jueguen con ellos. Otro de los ejercicios es el fonético y fonológico. En esto vemos todavía el de, quizá con una plastilina podemos hacer un espiral ahí y busquemos como que en el laberinto la niña el niño soplando una bola de unicel. Que pues la intención es que no se caiga y que también un poco es el controlar, el que no sea un soplido muy fuerte, el soplido leve, el cómo soplar desde ciertas distancias, es no nada más soplar, sino cómo saberlo controlar ya. El otro pues podría ser esto de utilizar acuarelas y poner unas tintas y que sea un poco más dinámico y creativo el que sea un personaje con diferente cabello y vayan haciéndolo con un popote. Y otro pues sería el de hacer 6 vasos de agua, ponerlos enfrente, ¿no? Y pues que pase una pelota de unicel hasta el 6.º vaso, nada más con el soplido, ¿vale? Pensemos que igual si ustedes van a ver infancias desde 2 a 9 años, pues cualquier actividad de esta podría ser parte de, hay unas que se adaptarían más, las de los más pequeños pues no podemos pensar que se logre los 6 vasos por ejemplo, pero sí que podamos ver que existe un logro en soplar solamente. Bueno, y ahora pasamos a los ejercicios que son linguales. Estos, pues aquí se muestran varios, que entonces es cómo vamos a mover la lengua aquí. Podemos identificar qué tanto está su lengua acostumbrada a moverse, desde que nosotros le pedimos solamente con decirle sube tu lengua hacia la nariz. Si es primero que la indicación no la seguimos, no sabemos cómo subir la lengua y entonces necesitamos un espejo o necesitamos que nosotros lo hagamos, pues eso habla también de la propiocepción del cuerpo que tenga la persona sobre sí misma, ¿no? Qué tanta noción tiene de su lengua y cómo moverla, y entonces aquí podemos ya ver qué tanto el estímulo del lenguaje se ocupa. El que abramos la boca, cerrarla, subir la lengua, pasarla literal por toda la boca, que los labios y pues quizá decir algunos sonidos que ahorita vamos a ir revisando. Aquí les recomendaría pues quizá utilizar algún alimento untable, también aquí es válido el pensar que por ejemplo llevar una Nutella y que pongamos a su alrededor para que lo lama varias veces, ¿no? El que busquemos pronunciar ciertas palabras o fonemas, también podemos utilizar este estímulo. El que podamos tener quizá, por ejemplo, una temática de cumpleaños y que tenga que soplar la vela, entonces ya estamos utilizando lo de el soplido y después mordir el pastel, lamerse, generar como una actividad lúdica. Entonces pensemos un poco más que sea creativa la actividad, en la que no implique nada más hacer un ejercicio práctico y que pues el objetivo implícito sea la estimulación, pero el explícito quizás sea la actividad lúdica, ¿sale? Lo interesante aquí en el lenguaje es que podemos hacer varias actividades en las que no necesitaríamos nada más el decir una cosa o el que sea un ejercicio pues tal cual físico, sino que sea un ejercicio que es como la cotidianidad, es algo que tiene el lenguaje muy noble, que podemos hacer actividades cotidianas. Los ejercicios linguales, estos también están los mandibulares, entonces aquí vamos a ver cómo se pueden estar moviendo, gesticulando de un lado a otro, también el que se puede abrir muy bien la mandíbula, el dolor que puede generar a veces, porque esto puede hablar de un bruxismo y el bruxismo nos puede hablar de ansiedad. Entonces, pues vamos viendo cómo mucho del lenguaje se va relacionando, vinculando con algunas otras situaciones psicológicas, ¿no? El que podamos hacer estos ejercicios también podemos hacerlo a partir de un cuento, que podamos pedirles que cuenten alguna historia y que hagan ciertas expresiones que piensen que estén pasando en la historia, ¿no?
Bueno, y acá está la otra parte que hay que pensar en los fonemas, cómo nosotros podríamos decir que están relacionados un fonema con el sonido. No es lo mismo que nosotros utilicemos el abecedario como A, B, C, D, E, sino que hablemos del sonido que emite cada uno de las letras, ¿no? Aquí les doy como un ejemplo de un cartel que se podría imprimir, que utilicen ustedes y que solamente se habla de sonidos, no de palabras. Primero empecemos con sonidos, ¿no? Los sonidos como A, B, K, B, E, F. Entonces, si me doy a entender, pues aquí es saber que hay un sonido que hace esa letra y que los digamos de esta forma facilita el que los desliguemos y que esto después, cuando estamos hablando de la lectoescritura, nos ayuda mucho más a poder trasladar el lenguaje a la lectoescritura. Hay ocasiones que ya las niñas y niños adquirieron la lectoescritura o están en ese proceso y cuando empiezan a verlo de forma gráfica es mucho más fácil que lo restituyan en la parte del lenguaje. Si ya ellos lo tienen como una visión más concreta, ayuda a que su lenguaje se vaya estructurando. Entonces, el que al mismo momento que están estudiando lectoescritura o aprendiendo, adquiriendo estas habilidades, se puede generar también la reestructuración lingüística. Y entonces aquí por ejemplo, me gusta mucho porque es uno que, pues son sonidos que son del día a día, ¿no? Y que no nada más lo vamos a relacionar con alguna palabra, sino con los sonidos tal cual, que es la primera forma que nosotros aprendemos. Aprendemos a decir las cosas a partir de ciertos sonidos, ¿no? Entonces, si yo digo pío pío, pues el pío, el fiu fiu, pues el ding dong, son sonidos al final de cuentas, ¿no? Ya después lo podemos como complejizar un poco, que esto de los fonemas no vamos obviamente a tener este orden como el abecedario, sino que vamos haciéndolo de los más sencillos que no impliquen tanto movimiento de la lengua y acercamiento con los dientes, con el paladar, con los labios. Por eso el orden del aprendizaje sería el siguiente. Después de las vocales es la sp, t, l. En esto, los fonemas se deben de practicar comenzando con palabras que tengan el fonema al final, luego en medio y después hasta posteriormente otra vez al final, porque nosotros tendríamos, perdón, al principio, porque nosotros tendríamos que considerar que empezar una palabra con eso es complejo en cuanto a la forma de la dicción y la forma más fácil de hacerlo es primero identificándola cuando nosotros la vamos diciendo hasta cuando está al final y poder tener conciencia de que lo voy a decir. Por ejemplo, el fonema M, primero vamos a hablar del tótem quizá, luego que esté en medio es amarillo y ya el tercero vamos a ver dónde está en martillo, ¿no? El que sea primero, luego les decía, pues esto tiene que ver con cómo nosotros utilizamos nuestra boca y por eso los ejercicios del soplo, los ejercicios del mandíbulo labiales también son necesarios previo a poder decir ciertos fonemas, porque si nosotros no estimulamos la parte fisiológica, nosotros no vamos a poder decirlo de forma pues fácil, ¿no? No puedes articularse si nuestra boca no está siendo estimulada. Entonces cuando hablamos de pues sabemos que es como cerrando los labios, cuando es el fonema entonces implica el sonido con el topar con los dientes y la lengua tocando los dientes. La P también tiene que ver con un sonido que sale y que tiene que vibrar con los labios pegados.
La T, que tiene que ver justo otra vez con la lengua pegada a los dientes y sacar el sonido. L, que es subiendo la lengua al paladar, y la D, que también es subiendo la lengua pero a los dientes, ¿no? Estos elementos vamos a ver que pues son más fisiológicos, como les decía, pero que podrían estar afectando después de una forma psicológica a las personas. Bueno, otros ejercicios que tendríamos que considerar, que les decía, es el de los fonemas en esta repetición e imitación. Es fundamental, ¿por qué? Porque estamos en un momento donde nosotros podemos seguir imitando. Si el lenguaje se elabora y se estimula, es a partir de la imitación, repetición, y nosotros vamos a hacer esa guía. Entonces les recomiendo esta imagen, que pues es justo de las alfabeto fónico, en donde se ven los movimientos del fonema. Si yo estoy hablando de A, saber cómo se va a ver mi boca. B, aquí se pone como una mano, ¿por qué? Porque estamos viendo cómo el sonido está vibrando aquí, el B, ¿sale? Por eso es que se identifica como si fuera un sonido, y que cuando estamos haciéndoselos ver, entonces hay que hacerles que ellos identifiquen este sonido así, por la intención de que ellos también lo puedan identificar después. El que lo sientan es parte del proceso de poder tener una conciencia propia del cuerpo. La K, entonces es como K, os, que entonces se figura la S, ¿sale? Igual D se pone aquí abajo porque sabemos que vibra un poco, pero es con la boca abierta. La E se ve que pues no ocupamos la lengua más que esté arriba. La F, como esto tiene que ver con más los dientes, y que se ven los dientes, ¿no? La G, que tiene que ver igual con la vibración. La Ch, esta pues igual es como la muda, y entonces por eso siempre se dice que pasen a la siguiente. La I, sacando los dientes. La J, todos estos pues van teniendo como ciertas connotaciones lingüísticas y fisiológicas, que si los vamos nombrando con los infancias, pues eso podría ayudar ahí. Por ejemplo, podríamos ir diciéndolas repetidamente el alfabeto, pero que ellos nos vayan imitando los sonidos, que vayan haciendo los mismos sonidos que yo. Hay algunas incluso canciones en YouTube que podrían ustedes ver, que nos podrían ayudar y facilitar que sean un ejercicio más práctico y que sea más didáctico, porque pues esto sí es una constante repetición, ya después llevarlo a algo más complejo, que eso pues con estos ejercicios, que sería como poner el fonema fonemas, todo esto, podremos, por ejemplo, si yo tengo una actividad en la que tengo varios objetos, puedes ir a agarrar todos los que empiezan con el sonido o si yo tengo una hoja y pongo todos los objetos que empiezan con el sonido S, o que terminan con el sonido S. Esos son como ejercicios que nos pueden ayudar a que vayamos teniendo una conciencia fonológica, el que ya identifiquemos qué palabras están siendo emitidas a partir de ciertos sonidos. Bueno, como les decía, también la búsqueda de ciertos sonidos puede ser buena. Entonces, si nosotros decimos palabras que empiecen con R, que les vayan diciendo palabras. El juego del basta es muy bueno para esto. Palabras que empiecen con Y, palabras que empiecen con K. Entonces, pues les digo, más que nada son actividades lúdicas que podrían ustedes implementar. Otros serían los ejercicios ya morfosintácticos, que entonces ya nos vamos a complejizar un poco. Aquí vemos cómo los fonemas ya son sonidos que se vuelven palabras, y que las vamos viendo que tienen los fonemas algunas dificultades que se pueden ver aquí, y que tienen que ver con la complejidad que implica el sonido. Ya en la parte morfosintáctica, pues estamos hablando del orden y coherencia que nosotros utilizamos, ya sean como conectores, ya sea el orden, ya sea una oración más compleja, ¿no? Entonces, un ejercicio muy práctico es el de ordenar la oración,
que nosotros le podamos dar tarjetones donde hay una niña, hay un juego y una pelota, y entonces que nos expliquen qué está pasando en una oración. O nada más la palabra niña, juega pelota, y que alguien haga una oración, dependiendo de la edad, si ya tiene lectoescritura o no, pero pues igual que lo puedan decir, ¿no? Esto pues ya sabemos que las edades de 2 años a 3 quizá no va a haber una oración tan compleja, pero sí podríamos preguntar qué podría ser niña pelota, ¿no? Hasta eso podríamos llegar. Ya cuando estamos pensando de 5 a 8 años, 9, pues esperaríamos que hubiera una oración más compleja de la niña está jugando con su pelota o la niña juega con la pelota, ¿no? Que use conectores, que esté relacionándolo y que diga palabras más complejas en su diálogo. Incluso hasta una historia. También pues en esto podemos hacer que se transforme en una frase, ¿no? El perro corre, aplazándola como el perro corre. Esto es algo que podemos ver si ellos entienden ya la connotación de pregunta, signos de admiración o el tono normal, ¿no? Esto pues el que podamos decir el perro no corre, también el que veamos qué tanto ellos podrían identificarlo es a partir quizá de un ejercicio donde ellos identifiquen como si es una pregunta con unas fichas, ¿no? Es como es un signo de admiración, es signo de pregunta o es una forma de decirlo, ¿no? Como una afirmación. O una negación. Esto es como parte de trabajar en la parte auditiva, el entenderlo, cómo decirlo, ¿sale? Aquí también podemos hacer algunos ejercicios que son los propioceptivos, que tienen que ver con la sensibilidad del cuerpo. Por ejemplo, también el que podamos hacer ciertas actividades como mímicas nos ayudan. La mímica de que me adivinen qué estoy haciendo como un juego, esto es como parte de que me digan una frase, una oración en la que veamos cómo ellos entienden este orden y coherencia de una situación. Ya sea que yo actúe algo y entonces me digan todo lo que sucedió. También podríamos hacer como un cuento que puede ser sin contexto, sin nada de texto, perdón. Entonces el texto pues a veces nos facilita el que podamos ver cómo va la situación. Y justo también el que podamos contarles un cuento pequeño, corto, para que después ellos nos lo vuelvan a contar y vemos qué orden le está dando. Esto nos ayuda a ver qué orden le dan, dónde ellos se pueden estar perdiendo, pero que también nos puede decir cómo ellos lo van entendiendo, ¿no? Y que vemos qué orden le está dando y promover y propiciar el que ellos hagan un orden en su cabeza. Después está esto de quizá el que ellos cuenten su día a día. Entonces es como, dime cómo te preparas para dormirte, ¿no? Entonces que nos cuenten esto ya nos ayudaría a que ellos den este orden, a que ellos lo vayan identificando y nombrando, que esto es al final de cuentas lo que queremos, ¿no? Propiciar un momento en el que se pueda hablar de eso. Y como les decía, ¿no? Esto no nada más se tiene que quedar aquí, sino que sea en casa, seguirlo propiciando. Entonces, que si ustedes están haciendo un ejercicio con ellas o ellos, los niños, podrían propiciar que se dé el diálogo con los papás y que hagan un ejercicio ahí en el mismo momento. Eso se los aconsejaría. Aquí, por ejemplo, tenemos esta imagen que sería como regadera sirve para, y entonces podríamos relacionarlo, ¿no? Como para bañarnos. Entonces esto es el orden y coherencia de que entendemos para qué sirve y cómo sirve, ¿no? ¿Qué es y para qué sirve? El otro sería el ejercicio semántico, que en pues vamos a ver qué son los significados compartidos, ¿no? En pues hay que ver como los juegos como ya un poco más complejos, en donde podemos hablar de categorizar elementos lingüísticos. Por ejemplo, dime 3 frutas, 3 animales y 3 formas de transporte. Aquí ya tendríamos que tener una conciencia fonológica y semántica y sintáctica, entonces ya estaríamos hablando desde los 6 a 9 años, donde pues la categorización se va complejizando. En estas podemos hacer asociaciones como el perro ladra, la vaca, ¿qué? ¿No? La cuchara sirve para,
y tendría que responder. En estas como de cuestiones de lógica sirven mucho como para entender que existen relaciones semánticas donde entendemos que hay unas cosas sirven para una cosa y otras para otras, y que estas llevan una lógica. El que hagamos varios ejercicios de esto nos sirve para ellos poder entender que hay una lógica, y esto es también parte del pensamiento crítico y lógico que van desarrollando. Otro de los juegos que se puede hacer es el veo veo y cosas que empiecen con una letra, ¿no? O un color. Esto pues también nos ayuda a ver campos semánticos que tengan identificados en el contexto y que también lo identifiquen con una letra o fonema. Generamos aquí la clasificación. El que también nosotros le podemos dar quizá unos objetos o imágenes como mezcladas, como en este caso aquí vemos la imagen, pues vamos a poner de un lado los animales de granja y de otro las frutas. Si es mucho más dinámico de traer las cosas, pues sirve mucho más, y que se agrupen por categorías, ¿no? Podemos hacer también como algunas adivinanzas sencillas, que pues es como, si ¿qué soy? Si soy amarillo, me pelas, si me comas, ¿qué soy? Entonces, quisiera que vieran cómo hay ciertos ejercicios que son de hecho pues muy lúdicos, como les decía, el basta, las adivinanzas, son actividades que estimulan el lenguaje y que de alguna forma, si lo hacemos de forma intencionada, nosotros podemos encontrar una estimulación más compleja y completa, en la que la parte lúdica pues no nada más implicaría el juego tal cual en sí, sino que nosotros tenemos una intención en estimular este lenguaje. Y por último, pues vemos los ejercicios pragmáticos. En estos, pues estamos viendo el uso del lenguaje tal cual, ¿no? En el contexto social que nosotros estamos. Por eso aquí son interesantes los juegos de roles, en la que podemos representar situaciones como ya sea una tiendita, el médico, la escuela. Entonces, vamos a ver cómo hay una interacción aquí. Yo les diría que todas las actividades las podrían plantear incluso como en el uso del lenguaje, así desde un juego de roles, pero que podamos pedir diferentes cosas, ¿no? Ya sea como si están jugando los niños de 4 o 5 años, que tengan imágenes de las frutas y que les toque en la tienda quizá clasificar las frutas, o que encuentren las que tienen, las que suenan con M. Actividades que esas les ayude a hacer una recreación de una interacción social. ¿Por qué es importante esto? Porque al final de cuentas, cuando nosotros hacemos juegos de roles, juegos sociales, pues es como un ensayo y error de lo que vamos a vivir en la vida, ¿no? El que pongamos situaciones similares son muy interesantes para las infancias, porque es lo que les interesa. Me imagino que, no sé si han ustedes visto estos videos de que les gusta más a los bebés como agarrar, les gusta más agarrar unas llaves que estos como objetos que son más de estimulación temprana, que son como muy coloridos y que tienen sonidos fuertes o luces. ¿Por qué se interesan más en estos? Porque pues es como la vida social que estamos viendo, ¿no? Y nosotros tenemos este instinto gregario de buscar cosas que nos ayuden a ser parte de la sociedad, ¿no? Porque pues, necesitamos sobrevivir y es parte de nuestro instinto por eso. Entonces, por eso el que nosotros veamos que utilizan ellos como frases para pedir, responder o saludar, esto ya sería la parte pragmática de entender qué tanto también hay habilidades sociales que han estimulado o no, y pues nosotros hacer ese modelaje, eso es lo importante también, que hay un modelaje en nuestras actividades. El que podamos tener una conversación sobre qué se hizo hoy, qué te gustó más, qué pasó después, incluso en sus actividades que pueden hacer. Quizá hablar de a ver quién me puede decir qué hicimos el día de hoy y qué fue lo que más les gustó, qué es lo que les gustaría que hiciéramos después. Estas preguntas promueven mucho el que pues pensar qué sucedió, ¿no? El orden lógico de lo que está pasando y ver qué tanto de esto se queda, ¿no? Es que tanto atención me queda en el tema. También aquí, por ejemplo, podríamos decir que podemos hablar cada quien, es decir, que entre ellas y ellos escuchen, entonces usar una pelota de quien la tiene habla y esperar turnos para escuchar a los otros, es algo que
tendríamos que buscar en el momento de la intervención. Generar una historia compartida, esta también nos ayuda, ¿no? El que, por ejemplo, había una vez un dragón y que ellos después vayan siguiendo la historia. Por eso es importante la lectura de cuentos, y que también ustedes puedan decir a las papás y las mamás que puedan leerles cuentos en su casa, es algo que ayuda y fomenta mucho el lenguaje. Si ustedes llevan cuentos, pues pueden hacer diversas actividades, unas como leerles ustedes el cuento, que los niños lo vean y después les cuenten qué creen que está pasando en el cuento, que también hay actividades en las que ustedes puedan hacer que después del cuento les dibujen de qué sucedió en el cuento, qué fue lo que más les gustó, el que vayan enseñando ciertos fonemas o dónde encuentran una palabra que tenga el sonido que si por ejemplo están leyendo una historia y una palabra tiene el sonido aplaudan, es una actividad también de conciencia fonológica. Y bueno, el otro también sería el juego de las emociones, que podrían ustedes mostrar caras diferentes de expresiones y quizá que cuenten cada quien una historia de cómo se sintió con, por ejemplo, feliz, triste, enojado, disgustado. Y esto pues poco sería como también ellos entender y expresar qué es lo del lenguaje y cómo entonces se puede ver en la otra persona. Y bueno, pues estas son como algunos de los ejercicios que yo les podría recomendar. Espero que les sean útiles y que les sirvan para el trabajo con las infancias. Creo que sobre todo es importante que en vez de darles como un manual, ustedes vayan también detectando qué es lo que sucede en esa población, qué es lo que ven en esas infancias que van a estar trabajando, para ver qué les atrae, qué les interesa de cuentos, de historias, y es la forma en que se puede estimular más el lenguaje, ¿no? A partir de sus intereses y cómo entonces, a partir de ciertas habilidades, porque muchas veces nos enfocamos más en qué cuestiones pues son las que se escasean o tienen limitaciones, pues ver cuáles son sus fortalezas, que estas fortalezas que tengan entonces les puedan ayudar a generar otras más, ¿no? O que puedan sustituir o suplir a otras que les están costando trabajo. Y bueno, pues por mi parte sería todo. Les agradezco su atención y espero que sea de gran utilidad. Cualquier cosa, estoy ahí en contacto con su profesora para ver si hay alguna duda y poder asesorarles quizá con algún material que les sirva. Gracias y hasta luego, chicas, chicos.